Recording in progress. Bueno, ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? ¿Todo muy bien? bien, muy bien, muy bien. ¿Se escucha bien, Pablo? A mí me ¿Se escucha parece que bien, está. sí? Ah, bueno, está. Parecía que estaba medio bajito. Bueno, acá. Ay, a ver, Pablo. Acá está. Coanfitrión, ahí quedó. Bueno, muy bien. Bueno, a ver dónde fue que quedamos. No me acuerdo bien hasta dónde habíamos llegado. Eh, no sé si vimos. Sí, El operaciones con último, funciones continuas, creo que vimos, ¿no? último que vimos fue El último ejercicio fue el 7-2. 7-2, ahí va. O sea que esto todo lo de una función vimos. partida. Ahí va. 7-2, ahí va. Muy bien. Había quedado. No está compartiendo pantalla. No, no estoy a ver, a ver. Estás Vamos compartiendo a ver. A ver ahora. otra ventana. Estamos viendo la de Zoom, la ventana de Zoom. Sí, está mal. Tengo que compartir esta ventana. A ver ahora. Ah, sí. Bueno, entonces, el 7-2. 7-2. Había otro parecido, 7-3. No sé si hay dudas del 7-3. Hay que comentar algo. Es parecido al 7-2. La diferencia es que ahora tenemos tres regiones, ¿no? Cuando X es menor que cero, cuando X está entre 0 y 1 y cuando X es mayor que 1. Acá está el lápiz. ¿Está? Entonces ahora habían tres regiones, ¿no? Cuando X está menor que 0, que se trabaja con esta función. ¿Tá? En el medio tenemos una lineal con A y B que hay que determinar, y cuando mayor que 1 es otra lineal que está explícita, ¿no? Menos X más 3. Y bueno, la letra ya dice que es continua, ¿no? Se sabe que la función es continua, es dato de la letra. Es otra diferencia con el ejercicio anterior que vimos con Pablo 7.2, nos decía que discutir según lambda, ¿tá? Cuando la función es continua. Acá no hay que discutir nada, hay que hallar los valores de A y de B. Entonces, ¿qué hacíamos? Para ser continua, bueno, primero que todo, si es continua, tiene que ser continua en todos los reales, ¿no? Es continua en todos los reales, o sea, es continua también en los puntos de ahí donde se juntan. Los valores sabiendo que F es continua en todo R, dice, ¿está? ¿No? Es continua en todo R, quiere decir que va a ser continua en 0 como caso particular y el 1. ¿No? Va a ser continua en 0 y va a ser continua en 1. Si es continua en 0, significa que los límites laterales cuando voy por la izquierda y cuando voy por la derecha me tienen que dar iguales. ¿No? Como vimos con Pablo en 3, creo que la otra vez era, ¿no? Que se dividía el dominio, a ver dónde era que se dividía en dos. ¿Tá? Se hacían los límites laterales en dos, por izquierda, por derecha. Acá se van a hacer en 0 y después en 1. Cuando calculo por 0, me da B, por derecha. Cuando calculo por izquierda, me da -1. Y bueno, si tienen que coincidir, tiene que existir el límite. Y para que exista el límite, los dos laterales tienen que ser iguales. De acá ya sacamos que B es igual a -1. ¿No? Yo aparte acá le agregué el valor de la función.
¿Está bien? También da B, ¿tá? Porque para ser continua, los dos laterales y el valor de la función, todo tiene que dar lo mismo. Y bueno, cuando B vale -1, ¿tá? Acá me queda -1 y acá me queda -1. Todo queda en -1, la función es continua. Después lo mismo para el punto 1. ¿Tá? Otra vez se calcula por izquierda, por derecha. ¿Tá? Acá me da 2 y me da A-1. Y bueno, con eso sacamos el valor de A. ¿Tá? Porque A-1 tiene que dar 2. O sea que A igual 3. Y ahí está la respuesta, A3 y B-1. ¿Tá? Poca cosa nueva. No sé si hay alguna duda de esto. A ver qué dice el chat. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Podemos seguir de largo? Sí, profe. Bien. Bien. Acá ahora continuidad de la función compuesta. ¿Tá? Si se acuerdan lo que era la función compuesta, dimos en la primera mitad del curso. Cuando hablamos de una función compuesta, en este caso yo tengo un diagrama de la función gof, o sea, la compuesta de g con f. Entonces, cuando hablábamos de una función compuesta, teníamos dos funciones. Una función que iba de A a B, ¿tá? Este es el conjunto A, ¿tá? Y este acá es el conjunto B, y f que va de A en B. ¿Tá? Acá tenemos f, dos puntitos, de A en B. Y después teníamos otra función g que tenía dominio B y codominio C. ¿Tá? Que acá está g que va de B hacia C. Entonces vienen como encadenadas una tras de la otra, ¿no? Entonces, cuando yo calculo la compuesta en x igual -2, primero, si quiero la función calcular gof en -2, entonces primero hago f de -2, que me da 4 en este diagrama, y después se hace g de 4, que da 2. Bueno, ese 2 final, este 2 de acá, es la imagen del -2 con la función gof. La función gof tiene dominio en A y codominio en C. El resultado final va a estar en el conjunto C. Esa flecha en rojo me dice de dónde a dónde va la función gof, función en rojo. Bueno, entonces este teorema me dice que cuando tenemos dos funciones, ¿tá? F de A en B y G de B en C, tales que F tiene que ser continua en el punto A. ¿Tá? F continua en A. F es continua en el punto A de su dominio. Y G tiene que ser continua en el punto F de A, porque la G se va a calcular del punto F de A, ¿no? Porque bueno, F tendría que ser continua en -2, ¿tá? Pero G tiene que ser continua en 4. Entonces la compuesta termina siendo una función continua en el punto A, ¿tá? Cada cual en los puntos de su dominio. ¿Tá? Entonces, esto es lo que nos dice el teorema de la continuidad de la función compuesta. ¿Está claro, no? F continua en -2, pero G continua en 4. Entonces, la GOF va a ser continua en -2. Cada cual continua donde le corresponde, y resulta que la compuesta es continua también en el punto, en el punto A, que es el mismo punto donde es continua la F. Pero la imagen está en el conjunto C, no está en el conjunto
B. Profe, a mí no me queda claro. ¿Lo podría repetir de nuevo, porfa? O capaz ¿Ah? que, no sé si en una gráfica se vería más claro. No, no, no. Peor porque son varias gráficas. Tengo que hacer una para F, otra para G. O sea, Ok. yo tengo dos funciones. ¿Cómo hacíamos para calcular la función GOF? GOF es una compuesta que se arma con dos funciones. Se arma con la función F, ¿tá? Que va de acá para acá. En -2 me da 4. El primer cálculo que se hace, ponele que yo quiera calcular la función GOF en el punto 3, digamos. ¿Ah? Quiero saber cuánto me da si la X vale 3, la función GOF. Bueno, entonces primero me fijo qué me da la función F en 3. Y acá me dice que de 3 da 9. F, el diagrama me dice que cuando X vale 3, la imagen es 9. ¿Ah? Yo no tengo, acá dice la función, mirá, dice X cuadrado. ¿Ah? Así que de 3 elevado al cuadrado da 9. Esa es la función F. Después vamos a la función G, pero G se calcula en el 9, en el resultado que me dio la F. El procedimiento es así, cuando se habla de una función compuesta, van dos funciones, una seguida de la otra. Y la G en 9, el diagrama me dice que da 7. Y sí, porque la función G lo que hace es restar 2. Cuando llega un argumento le resta 2. Recibe el 9, le resta 2, devuelve 7. Bueno, este 7 es el resultado final de la función GOF. La función GOF del 3 recibe 3 como X y nos da como resultado 7. Esto era como armábamos la función compuesta cuando dábamos este tema al principio del curso, si se acuerdan. Una función compuesta le llamamos a cuando tenemos dos funciones o más funciones, pueden ser compuestas con tres componentes, varios componentes. Pero lo más común cuando tenemos dos funciones, una F y una G. Con la F y la G armamos una tercera función que se llama GOF, que se calcula con estos dos pasos. Primero Perfecto. una y después la otra. Entonces, el teorema dice que si la función f es continua en el punto -2, digamos, y la función g es continua en el punto 4, entonces la GOF va a ser continua en -2. La función GOF sale de acá y termina acá. Sale del -2, me da 2. La f es continua en el punto -2, donde está su dominio, donde está su x. La g es continua en 4, que es el resultado del -2, lo que me dio la función después de elevar al cuadrado. Ok. Y la Eso quiere función decir, GOF es continua en -2. ¿Sí? eso quería decir, por ejemplo, con la función que hicimos, que, por ejemplo, 9 es continuo en 3 Sí. y 9 también. G es continua, perdón, G es continua en 9 y F es continua en 3, en todo caso, ¿no? O Ok, sea, con el ejemplo del 3 y el 9, quedaría así. La F es continua en 3 y la G tiene que ser continua en 9. Entonces la función GOF es continua en 3. ¿Está claro el teorema? En el se caso te de cortó, arriba, profe. profe, entonces el GOF de 3, el GOF de 3 es continuo en 7, ¿sería así? No. En 3. En Claro, 3. la continuidad se mide en los valores del conjunto de partida, lo que los llamamos normalmente los X, los abscisas, ¿no? La continuidad se dice, cuando siempre que decimos el máximo se presenta en tal lado, esto, el límite cuando en tal punto, lo que fuera, siempre estamos hablando del X.
La continuidad la medimos en el punto de partida. El punto de partida es el 3. Le continúan 3. ¿Ah? La F es continua en 3. G es continua en 9. Y GOF es continua en 3. Ok. Es el mismo 3 donde estaba la función F. ¿Ah? Como tenemos acá en el diagrama, la F arranca en 3. ¿Ah? Yo voy, sustituyo el 3 en la X. ¿Ah? La función acá me dice que se eleva al cuadrado el 3, me da 9. Ahí Capaz está que el hay un 9. golazo, pero si fuera, si en vez de Goff, de Fox, fuera Goff, es continúa en 9 en ese caso. Bueno, entonces hay que hacer el otro diagrama al revés, ¿no? Hay que poner primero la Claro. G acá y la F acá. ¿Cuál es el problema ahí en ese razonamiento? Que, que f de 3 sea 9 no quiere decir que g de 9 nos dé 3. ¿Se entiende? Entonces no sabrimos cuál es la imagen. En realidad sí la sabemos, tendría que dar 7, pero tendría, o sea, no alcanza a poder hacer reversible la Ok, ok. función. ¿Se entiende lo que Ah, quiero entendí, decir? entendí. ¿Ah? Si la imagen de la F me dio 9, entonces yo ahora tengo que calcular G en 9. ¿Cierto? El segundo paso es G de 9, lo que me dio el resultado de del primer cálculo. G en 9 me da 7. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la función GOF, cuando la X es 3, el resultado final es 7. Eso es lo que me da la función GOF. Cada cual, el teorema dice que si la F es continua en 3 y la G es continua en 9, entonces el GOF es continua en 3. Es cierto. O sea, como dice acá María, con saber dónde es continua la F, ahí es continua la, la GOF. En el mismo punto. Porque la GOF, yo la tengo acá el diagrama, en la flecha en rojo me dice de dónde a dónde va la GOF. ¿Ah? Ahí, del 3 termina apuntando hacia el 9. Ah, pero no es, eso no es Fox. No, es GOF, ¿no? Acá dice abajo GOF. Primero va F y después va G. GOF. Claro, vos lo estás leyendo de izquierda a derecha Se leía al pensando revés, eso. que la izquierda es lo que tenés que hacer primero, pero en realidad no. Porque vos lo que tenés que hacer es, hay como una regla mnemotécnica que es, lo que está más cerca de la X es lo primero que se hace. ¿Sí? Entonces, si vos tenés gof de X, lo que está más cerca de la X es la F, entonces aplicás la F. Y después al resultado, a la imagen, le aplicás la G. ¿Ah? ¿Se entiende? O sea, tenemos GOF de 3. Lo primero que se hace es F de 3. Está bien, Esto es lo bien. primero. F de 3. Y segundo lugar es G de lo que me dio de 3. O sea que acá vamos recorriendo en sentido inverso, ¿no? Vamos de derecha hacia la izquierda. La que está más cerca de la X, que en este caso es la F, es la primera que se va a calcular. F de 3. Y después al resultado le hago G de 3. Bueno, Recuerden que este tema ya lo vimos, repásenlo en el capítulo que se vio función compuesta, ahí va, por al si quedaron principio del dudas. curso. Acá estamos viendo la Es- continuidad de la función compuesta, pero esto ya lo vimos. O sea que acá lo que importa ahora es que si las dos funciones son continuas, entonces la GOF, ¿tá? Ponele que las dos, cada cual sea continua en su dominio, en todo el dominio. ¿Tá? Que la F sea continua en todo A, que la G sea continua en todo B,
Es el caso más común. Bueno, entonces la FOC, la GOF, perdón, la GOF va a ser continua en todo A, en todo el conjunto donde está definida la función f. ¿Cuáles son las funciones continuas que nosotros conocemos? Bueno, puede ser, Se está cortando, me parece. sí, no sé por qué hoy anda. Funciones continuas que conocemos. Todas las funciones polinómicas son funciones continuas. ¿Tá? Una función polinómica, por ejemplo, podría ser 2x2 más 3x más 1, ¿tá? F de x igual x menos 3, ¿tá? Funciones lineales, funciones cuadráticas, de cualquier orden. Todas estas son siempre funciones continuas, ¿tá? En todo, en cualquier número real. Cualquier número son funciones continuas. Después, ¿qué otras funciones conocemos continuas? Y Exponencial. hemos trabajado con exponencial, ¿tá? E a la x es una función continua, también en todo R. 3. Logaritmo, ¿tá? Logaritmo de x En es R continua positivos. en R positivos. Ese es su dominio. No se puede ni en cero ni en valores negativos, no se puede hacer. Bueno, estas son las funciones que hemos trabajado en el curso y después armamos con estas funciones definidas por varias fórmulas que ahí hay que ver. Ya vimos, ¿sí? En el ejemplo que trabajamos con Pablo, cuando tiene varias formas, hay que ir ahí donde se parte el dominio y hay que estudiar por izquierda, por derecha, para ver si es continuo, ¿no? Pero bien, ¿qué dice el teorema 712? Que si yo armo una compuesta, ¿tá? Con dos de cualquiera de estas tres, una compuesta de la exponencial con un polinomio o logaritmo con un polinomio, me va a dar una función compuesta. A ver, ¿cómo armo una compuesta de estas dos funciones? Pongamos que mi función, con esta que teníamos acá, f de x, no, vamos a cambiarla. F de x que sea x cuadrado y que g de x sea e a la x. A ver cómo me queda la función GOF. ¿Se acuerdan cómo se hacía la compuesta, la fórmula de la función compuesta? Si conocemos las fórmulas de f y de g, ¿cómo hacíamos para llegar a la fórmula de GOF, por ejemplo? ¿Cuál era el procedimiento? A ver si se acuerdan, para el primer control esto lo dimos. Teníamos que meter la F en la G, ¿no? Ahí va. Esta fórmula va acá en la x de la g. Entonces, ¿qué me queda? E a la x cuadrado. Esa es la GOF. Y el teorema dice que el GOF va a ser una función continua. ¿Por qué? Porque la f es continua por polinómica, f continua por polinómica, g continua, bueno, por propiedades de la exponencial, ¿tá? Y por teorema 712, la función GOF, que se calcula como e a la x cuadrado, es continua. ¿En dónde? En todo R, en el dominio de la F, ¿sí? De la primera. En todo R. En cualquier punto real, la GOF va a ser continua. ¿Por qué? Porque son continuas las componentes
Cada una de ellas son continuas en todo su dominio. Si es continua la f en todos los reales, que así es porque es polinómica, es continua la g en todos los reales por propiedad de la exponencial, entonces si armo una compuesta va a ser continua. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Si yo tuviera que armar la compuesta al revés, la FOC, a ver cómo sería la fórmula de la FOC. Ahora el procedimiento es al revés. Yo quiero calcular la función FOC. ¿E a la 2 Ok. quedaría, profe? En qué función hay que reemplazar? E a la X todo al cuadrado. Todo esto E a la X va al acá cuadrado. donde dice X. Entonces me va a quedar e a la X al cuadrado. ¿Se acuerdan de una propiedad que se hacía con la doble potencia, con la X y el 2? Se sumaban los exponentes, Multiplican, multiplicaban. multiplican. Ahí quedó la FOC, es e a la 2x. ¿Es continua, me pregunto, la e a la 2x? Y sí, porque Sí, son continuas las dos. Esta es continua en todo R, esta es continua en todo R, y bueno, entonces la FOC también va a ser continua en todo R. Bueno, entonces, recordando esto, vamos al 7.4. 7.4. ¿Querés que haga alguno, Hugo, avisando? Bueno, a ver cómo andamos hoy. Después tenemos que ver algo de estos teoremitas. Vamos a mostrarlo rápido y seguimos a los teoremas como quieramos. Este, bueno, si querés hacer alguno de estos, 7.4. Bueno, bárbaro. Ah, ¿se ve ahí? ¿Eligieron alguno? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, se perfecto. ve bien. ¿Alguna preferencia en particular? No. Bueno, El B y el D. vamos a hacer uno así podemos ver otros temas. Hago el B y después al El final B de la está bueno, el clase, B está bueno. al final de la clase, si no, hacemos más. Logaritmo de 1 menos X. eh, X menor que 1. Y E a la 4X menos X. Pablo, hay que agregar ahí Un igual, ¿no? abajo X mayor o Sí, igual que 1. sí. Nos faltó el igual ahí. Bueno, muy bien. Esto es como en el caso de la clase pasada, ¿no? Una función partida y nos piden estudiar la continuidad, estudiar en qué puntos es continua la función y dónde no. Y bueno, lo que hacíamos con esto de la función partida es que teníamos a partir de un valor, cambia qué expresión se utiliza para determinar la imagen por la función g. Entonces tenemos que de este lado se utiliza la expresión logaritmo de 1 menos x, y de este lado se utiliza la expresión e a la 4x menos x al cuadrado. Acá hay dos opciones, ¿no? Uno lo podemos ver directamente con estas funciones como están, y otro, que vamos a hacerlo así, pensar en la composición.
Vamos a empezar con esta de el logaritmo que está acá. Y después pasamos a la otra. ¿Esta función les parece que tiene problema en algún valor en particular? Puede estar dando problema. En uno. En uno. En uno, ¿verdad? Y después en todos los números también mayores a uno porque nos daría un número negativo ahí, ¿no? Porque no hay un valor absoluto. Entonces el logaritmo está definido en los positivos. ¿Cómo podemos? Acá es bastante visible, pero capaz que en una de esas hay una expresión que es más complicada. ¿Cómo lo podemos pensar este tipo de funciones? Pero si uno conoce la función básica, ya que la EP no está colaborando, si uno conoce la función básica del logaritmo, lo que nosotros tenemos acá es que en vez de tener la función logaritmo, donde estaría la variable del logaritmo, hay otra función, ¿sí? Sí, la función es 1 menos x. Entonces, si en donde estaría la variable hay otra función, eso lo podemos pensar como una composición. Pero como es algo tan simple, ni me estresaría en eso, ¿no? Acá es, como dijeron ustedes, lo que entre acá dentro del logaritmo tiene que ser un valor positivo. En cero nos estaría dando problemas. ¿Dónde se da el cero? Cuando la x vale 1 en esta expresión que está acá. Este gráfico es lo mismo que este, nada más que lo movemos en realidad es movido y simetrizado, ¿sí? No lo vamos a hacer ahora, pero en realidad quedaría para así. Está. En fin, entonces, si no estamos en ese rango de 1 o números positivos, esta función es una función continua, ¿sí? Entonces podemos asegurar que para este lado la función es continua, ¿sí? Vamos a pensar este otro lado. ¿De esta parte quedó alguna duda? O sea, todo el mundo se da cuenta de que esta función en esta región es continua porque lo que le entra al logaritmo siempre es un número positivo. No, profe, no ¿Siguieron eso? entendí. Se perdieron, ok. Vamos entonces a pensarlo como composición. Esta es la función logaritmo, ¿sí? En vez de tener la función logaritmo, ustedes tienen la función logaritmo 1 menos x, ¿sí? Entonces esto lo podemos pensar como si fuera la composición de una función, llamémosle f de x, logaritmo de x, y otra función g, 1 menos x. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos f de g de x. Y f de g de x, o que es lo mismo, fog de x, vendría a ser ¿qué cosa? Donde está la x de la f, meto la g. ¿Esto estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con este razonamiento? Esta f y esta g las inventé yo, ¿no? Inventé dos funciones para interpretar esta función que está acá como la composición de dos funciones más elementales, llamémosle. Una función logaritmo simple y la función 1 menos x. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar a ver qué sucede con la g y con la f. ¿Qué podemos decir sobre la g con respecto a la continuidad? ¿La g qué tipo de función es? Lineal. Es una función lineal, es continua en todo R. Esta es continua para todo x perteneciente a los reales. ¿Sí? Eso es la g. ¿Qué sucede con la función logaritmo? ¿Es continua en dónde? Es esta que está acá. En el 1. En todos los Bueno, reales y en más positivos. puntos también. ¿Cuáles son todos los puntos que es continuo? Todos los reales positivos. Todos los reales positivos. ¿Ah? O sea, el intervalo de 0 a más infinito con el 0 abierto. Entonces, viendo la definición que vimos hoy con Hugo, ¿dónde va a ser continua esta composición que está acá? ¿En todos donde sea continua la G? En F. Todo lo que es continuo en F. Todo lo que es continua en F. Bien. Pero no son los reales positivos. ¿Por qué? Porque la función que yo estoy considerando, que estoy queriendo ver la continuidad es esta. Entonces, esta es como si nosotros dijéramos, al logaritmo en realidad es la i de la g, ¿no? Porque yo aplico la g a un cierto conjunto de x, me da otro número y a ese le aplico el logaritmo. Entonces, ¿cómo restringo
el conjunto de las X para que el resultado sea positivo. ¿Saben cómo hacer eso? No. Agarramos acá y decimos, bueno, tengo la función que está dentro del logaritmo, ¿no? La que viene a ser la g que está ahí, y digo, esta función que está acá se me anula en 1, ¿sí? Entonces en 1 vale 0. Estoy haciendo el signo de esto que está acá. ¿Tá? Estas son las X. Para las X que son más grandes que 1, esto toma un signo negativo. ¿Sí? Pues si son las X muy grandes, esto va a tomar signo negativo. ¿Se acuerdan cómo hacer el signo? Esto, una vez que pasa por la raíz, pasa a positivo. ¿Está bien? ¿Qué conjunto de X me quiero tomar yo? Me quiero tomar las X que hagan que el resultado de esto me dé algo positivo para que el logaritmo exista. ¿Sí? Porque ¿qué voy a agarrar? Voy a agarrar una X, Los voy a valores hacer de esta sí. cuentita y al resultado le voy a aplicar el logaritmo. Entonces yo quiero el conjunto de X de forma tal que si yo hago esta cuentita, el resultado sea algo positivo para que el logaritmo exista. ¿Estamos bien? Bien. Claro, porque dentro del logaritmo, o sea, si la x vale 1, si el logaritmo vale 0 y ahí no sería continuo. Exacto. Si la X fuera, por ejemplo, 2, vos cuando haces esta cuentita te va a dar un número negativo, menos 1, o sea, te va a quedar Claro, 1 ahí menos tampoco 2 existe el menos logaritmo. 1, y cuando vas a aplicar el logaritmo, opa, marcha atrás. Entonces, a eso es lo que yo me refería. Para este conjunto de valores, de X hasta 1, el resultado de esta cuenta me da un número positivo y por ende el logaritmo va a existir. Él va a existir y va a ser continuo. Entonces, por eso la función acá es continua. Porque justo esta restricción coincide con el rango para el cual está definido esta función que está acá. ¿Qué pasa? En este escenario era bastante visible y no teníamos por qué hacer todo este proceso. Pero bueno, ya lo hicimos, ya lo conocen, de última si lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque este mismo razonamiento uno lo puede hacer mirando directamente el logaritmo de 1 menos x. Pero bueno, si les sirvió para que sea una estructura de algo. ¿Puedo borrar acá? Profe, una Profe, yo me pregunta. perdí un poco ahí. Si puede repetir, le agradezco pila. Está. ¿Entendés qué es la función compuesta, no? Sí, Una composición de funciones es, yo agarro un valor de x, le aplico una función y después le aplico otra. Entonces, esta función que es logaritmo de 1 menos x, yo la estoy pensando como si fuera la composición de dos funciones. ¿Qué dos funciones? La función logaritmo y la función 1 menos x. perfecto. ¿Ah? A la 1 menos x le llamé g. Al logaritmo le llamé f. Con ese nombre que yo le puse, y poniendo que esta g no tiene nada que ver con esta, si quieren le cambiamos la letra. Le ponemos j. ¿Tá? J de x. Entonces, con esta definición que yo tomé, la función esta que está acá la puedo considerar como f compuesta con j o f de j de x. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, impecable. Bárbaro. Yo ahora quiero estudiar la continuidad. Nosotros dijimos, la función compuesta es continua para aquel conjunto de x en donde la j es continua y que las imágenes por la función j de esos valores caigan en valores donde la f sea continua, donde la siguiente función que se aplica también tiene que ser continua. Porque esto es como en escalones. Agarro un valor, le aplico la j, voy a parar a otro valor y le aplico la f. Si yo cuando le aplico la j caigo en un valor en donde la f no es continua, la función que aplico después, entonces la función compuesta no es continua. Porque se necesitan cumplir las dos condiciones. En particular, no tiene sentido ni hablar de continuidad cuando caigo en un valor en donde la otra función ni siquiera existe. Entonces vamos a lo que decía hoy. La función j, que es la primera que uno aplica, no tiene restricciones, ¿no? Es continua en todo R y existe para todo R. Joya. Bárbaro. Claro. Ahora, cualquier valor de x que yo ponga acá, ¿me va a dar una imagen, me va a dar un i en el que yo voy a poder calcular el logaritmo? No, ¿El logaritmo existe para todo i de los reales?
Eh, no, no. ¿Cuáles son los valores de i que son admisibles para el logaritmo? Tiene que ser mayor a cero. Exacto. Entonces yo lo que voy a estar necesitando son aquellos x que si le aplico la función j, el resultado, o sea, que si hago 1 menos x, que el resultado me dé un número positivo. Porque si me da 0 o me da negativo, el logaritmo no va a existir. Esto de estudiar la continuidad es casi lo mismo que estudiar el dominio de la función. Quiero encontrar los x para los cuales esta función existe. Esta función va a existir y va a ser continua en aquellos x en donde la pueda calcular. ¿Y quiénes van a ser los x que me hagan esta cuentita un número positivo? Me surge una pregunta en el medio. Cuando hacemos una compuesta y la compuesta no es continua en todo el dominio de la función con La la que primera, vamos a digamos. componer. Ahí va, la primera, digamos. Sí. No, no afirmamos que no es continua, sino, o sea, afirmamos que es continua, pero decimos en qué dominio, ¿no? Lo que pasa es que depende de la pregunta que te estén haciendo. Te pueden Claro, preguntar puntualmente si es continua en tal punto, y ahí vos respondés en ese punto, ah, capaz o que te te pone el pueden mismo decir en este dominio. ejercicio, Ah, claro, estudiar cuáles son continuas y cuáles no. Entonces acá claro. no te queda otra que estudiar todo, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, pero es porque el ejercicio dice estudiar en qué puntos es continua y en qué puntos no. Ahora, todo esto que hicimos acá, que pensé que salía más fácil, no es la función, es una parte de la función, porque nuestra función en realidad es la g esta que está acá, y estamos estudiando esta partecita, que justo coincide con lo que me está pidiendo para que la función sea continua, que sean x menores que 1, entonces, bárbaro. La función va a ser continua para todos estos x. Sí, estos son los x, ¿no? Esto que está acá representa los x. Para todos los x menores que 1, esta cuentita la voy a poder hacer. ¿Está bien? ¿Ahora se entendió? Sí, a mí lo que me mareaba es que en realidad el logaritmo de uno menos x es como la forma de la función es inversa a la del logaritmo por el menos x, porque no es x, Ahí te lo va. da Si vuelta. quisiéramos graficarlo, ahí yo les cuento, le estoy haciendo, bueno, no le estoy dejando tiempo a Hugo, pero lo que sucede es lo siguiente, para que ustedes sepan. Si ustedes Porque tienen, claro, me mareaba cómo nos damos cuenta que era claro, hasta el uno y tal, lo tiré en GeoGebra y ahí me dio vuelta el logaritmo y ahí entendí. exacto, pero eso lo pueden pensar para todas funciones. Si ustedes tienen una función, en este caso es logaritmo, ¿no? Logaritmo de x, y quieren decir, bueno, ¿qué pasa con menos x? Bueno, lo que va a suceder es que lo que sucedía para los x positivos, por ejemplo, para 2, ahora te va a pasar en menos 2. ¿Por qué? Porque al logaritmo le va a llegar, le pones un menos 2 y le va a quedar un 2. Entonces lo que hace es simetrizarla con respecto a este eje. La da vuelta así, ¿sí? Logaritmo menos x. Si ustedes le suman 1, acá a la x, lo que hacen es mover el centro, que está acá, el eje horizontal, lo están moviendo. Como ya es negativa, en este caso lo mueven hacia la derecha. Si fuera positivo, lo mueven hacia la izquierda. Entonces lo que hace es, te la mueve un poquito para allá. Donde antes era el 0, ahora el 0 queda en el 1, en este caso. ¿Tá? Y acá te quedaría la función logaritmo de menos x más 1. Claro, claro. Estas cosas que uno va alterando desde la función logaritmo se pueden razonar. Son como simetrías, movimientos. Había un ejercicio muy bueno, no me acuerdo en qué literatura está, si en cálculo 1, cálculo 1A, pero hay uno que habla de eso. ¿Qué pasa con una función? Le cambias de signo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto llegamos a que esta parte es continua. Vamos a ir con esta otra parte. Esta otra parte va a ser más fácil, pero ahora ustedes me van a decir cómo podemos pensar esto o si les hace sentido que esto sea una composición. ¿Esto les parece? ¿A qué les suena esta función? Tenemos a una cosa que está ahí. Infinito.
Bueno, estás haciendo un límite. Nadie pidió un límite. ¿Qué límite hiciste? Pero puede Igual, ser por una función preguntar. compuesta. Claro. Acá lo que digo es, nosotros tenemos una función que es bien conocida, que es e a la x, ¿está? Y tenemos, en vez de tener Compuesta con en el la polinomio. x, en vez de tener en la variable, tenemos otra función ahí. Entonces, esto lo podemos considerar como otra función, es un polinomio. Y lo que decimos es, bueno, eso que está ahí es lo mismo que tener f compuesta con j de x. ¿Sí? O lo mismo que f de j de x. Donde estaría la variable de la f, meto la j. ¿Ah? Y hacemos el mismo razonamiento que hicimos hoy. Bueno, me fijo cuándo es continua la j, cuándo es continua la exponencial. En este caso, ¿qué sucede con esta? Esta es continua Son ambas continuas en todos los en reales. todo R y esta es continua en todo R. Entonces en particular va a ser continua en todos estos que están acá. ¿Sí? En los mayores a 1 también. Profe, ¿qué dice ahí donde dice fog? Porque da el resplandor de la luz y no se ve. F o J de X es lo mismo que F de J de X. Esto es otra forma de escribirlo. F de J de X. ¿Sí? O sea, es esto que está acá. Bueno, a todo esto, ¿qué punto nos está faltando estudiar para ver si es continua o no la función? El 1. El 1, como todos estos ejercicios. O sea, sabemos que es continua para los menores que uno y continua para los mayores, que nos falta ver en el 1 qué sucede. ¿Y qué hacemos para ver si es continua en 1 o no? Ahora es tu momento, el que decía límites. Los límites y la El límite. imagen. Correcto. Bueno, ¿qué sucede con esta función cuando x tiende a 1? ¿Sí? Vamos a agarrar y a ver si, bueno, voy a estar tomando valores que son un poquito más chicos que 1. ¿Y a dónde se me va a estar No acercando lo que existe. está dentro del logaritmo? Y te Lo va a de dar adentro cero. uno menos, una cosa así, ¿no? Ah, ahí va. Logaritmo El a resultado 1. final es menos infinito. Lo que está acá adentro va a estar acercándose a 0 más. ¿Por qué? Porque le estoy restando a 1 algo que es casi 1, pero un poquito más chico. Entonces, esto me va a estar llevando a menos infinito. ¿Sí? Que lo pueden ver en el gráfico del logaritmo que tenían acá, ¿no? Cuando lo que está dentro del logaritmo es algo que es muy chiquito a 0, el resultado del logaritmo te da algo por allá abajo, muy, muy chico. ¿Tá? ¿Y qué sucede con este que está acá? Cuando la x tiende a 1, ¿qué pasa con el numerador acá? Es fácil. Tiende a 3. Claro, Entonces, cambian la x por 1 y esto tiende a 3. Acá voy a poner en roja. Y bueno, entonces este límite no hay nada extraño. Nos da e a la 3. Con esto, ¿qué concluimos? Que no existe el límite. No no es existe el límite. continua. No No es existe el continua en límite. 1. Cuando x tiende a 1, entonces g no es, no es continua en x igual. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. ¿Algo para agregar, Hugo? Profe, ¿qué dice al final? Porque le da reflejo a la luz y no se ve bien. Es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que el límite no existe cuando tiende a uno. Cuando x tiende a uno. Claro, Y que no es eso continua. es lo que está antes.
¿Y por qué habíamos calculado un límite? Está bien, yo te digo. Calculamos el límite para estudiar la continuidad. Como no existía el límite, la conclusión final, que era la que nos interesaba, es que la función no es continua en x igual a 1. Te muteaste, Entonces, profe, lo me que dice parece. ahí es f no es continua en x igual a 1. Perdón, ¿qué decías? No sé si alguien Bueno, mencionó. seguimos. Bien, volvemos al acá. Bueno, entonces capaz que, claro, yo se le complicó a Pablo un poquito con el tema de la compuesta, porque capaz que yo acá no aclaré cuando di. Caramba, se durmió el lápiz. No, pero ahí está claro, en la definición de continuidad de la función compuesta. Son los puntos en los cuales la f es continua y las imágenes de la f, fíjense, el que dice g tiene que ser continua en f de a. O sea, Ahí la está. imagen de esa función tiene que caer en un punto donde la segunda función que se hace, llamémosle la g en este caso que está en el ejemplo ahí, también tiene que ser continua. Porque si no, no hace sentido. Tiene que todo el proceso ser continuo. De igual forma, cuando suman dos funciones necesitan que las dos sean continuas o multiplican dos funciones tienen que ser las dos continuas. Bueno, acá lo mismo. La diferencia está en que en la suma la g y la f se están aplicando en el mismo valor. Acá aplicás la f en un valor y en el que te da después aplicás la g. Entonces vos necesitas que la f sea continua en el punto de partida, por ejemplo en el ejemplo podría ser 3 y cuando cae en el 9 que la g sea continua en el 9 en el punto de partida de la g, que es la imagen de la f. Entonces, a ver si yo tengo estas dos funciones, f x2 menos 1 y g logaritmo de x. Yo quiero armar la función gof y quiero saber si es continua y dónde es continua. ¿Quién me dice cómo se arma la función gof? ¿Cuál era el El procedimiento? logaritmo de x a la 2 menos 1. Ahí va. Se toma el x2 menos 1 y se sustituye acá. Esto me da logaritmo de x2 menos 1. Ahora me pregunto, ¿es continua esta compuesta? Si las dos por separado son continuas, sí, y Bien, una me es pregunto, ¿son polinómica y la otra es bárbaro? logarítmica. Bien, por separado cada una es continua. Una es polinómica y la otra es logaritmo. Según el teorema 712, esta función va a ser continua. Ahora, en su dominio, Cada una en su dominio. continua, cada una en su dominio y el AGOF también en su dominio. Y la GOF Ahora, tiene otro dominio. ahora la GOF tiene que existir. ¿Existe siempre la GOF? No, en uno no. En O uno, sea, por cuando X ejemplo, vale no, uno no. porque si hago Ah, x igual a 1 me queda el logaritmo de cero. Y tampoco va a existir cada vez que el x2 menos 1 sea negativo. ¿Cómo puedo saber cuándo existe esto? Y bueno, es muy fácil. Yo quiero que el x2 menos 1 nunca sea negativo, tiene que ser positivo o mayor que cero. Y bueno, le hacemos un signo, como hizo Y aquí Pablo el no puede signo, ser 0 ni 1. no puede De ser más ni sí. cero, ni uno, ni... A ver, ¿cuáles son las raíces de x2 menos 1? Menos 1 Menos uno. y 1. Acá es más, menos y más. Bueno, es continua cuando x es menor que menos 1 y es continua cuando x es mayor que 1. Ahí donde es positiva, donde el x2 menos 1 es positivo, la GOF va a ser continua, porque es una composición de dos continuas, una polinómica y un logaritmo, ¿no? Mientras exista, va a ser continua.
Y si hubiese sido g de x, no, exponencial, e a la x, ¿tá? Con f de x otra vez, x2 menos 1. ¿Qué pasa con la GOF? ¿Cómo es y dónde es continua? E a la X a la 2 menos 1. Claro, se toma el x2 menos 1, se reemplaza acá donde dice x. Me queda e a la x2 menos 1. Me pregunto, ¿dónde es continua esta función? En todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. ¿Tá? Continua en todo R. Porque la exponencial es continua en todo R y el x2 menos 1 es continuo en todo R. Así que en este caso es muy fácil resolver la continuidad. En el otro un poquito más difícil porque el logaritmo no es continuo en todo R. En reales positivos. Tiene que ser positivo lo que recibe. Así que hay que hacerle el signo al x2 menos 1. Y en el ejercicio que estaban resolviendo con Pablo, en vez de x2 menos 1 decía 1 menos x. ¿No? Acá decía 1 menos x. Entonces, claro, primero armó la compuesta y ahí quedó logaritmo de 1 menos x. Pero había que ver cómo era su dominio. Y acá nos había quedado que la raíz estaba en 1 y de este lado era menos, de este más. Bueno, nos quedó que era continua cuando x menor que 1, que es lo que decía el ejercicio. Si x menor que 1, ¿no? El ejercicio decía logaritmo de 1 menos x si x menor que 1. Claro, porque ahí es donde es continua. Así que cuando está el logaritmo a veces hay que mirar el signo, ¿tá? Pero bueno, la letra cuando lo dio el ejercicio ya decía, ¿tá? Pablo les mostró que siempre conviene verificar eso, ¿tá? Porque acá en el ejercicio decía el logaritmo de 1 menos x si la x menor que 1. Bueno, vamos con propiedades de funciones continuas en un intervalo, sección 7.2, un intervalo AB. Entonces, hablamos de la continuidad, hasta ahora siempre veníamos hablando de continuidad en un punto. ¿Tá? Entonces, ¿qué tenía que suceder para que la función sea continua en un punto? Tenía que pasar esto, que el límite, cuando x tiende a ese valor A, ese punto A, el f de x tiene que ser igual al f, el valor que da la función en el punto A. O esto mismo, ahora lo estábamos siempre practicando con los límites laterales. De dos maneras se puede ver esto, es lo mismo. Si hago el límite por la izquierda, me tiene que dar igual al límite por la derecha, y todo esto tiene que dar igual también al valor de la función. ¿No? Esto además tiene que ser igual a f de a. Bueno, ¿tá? De dos maneras se puede trabajar la continuidad. Como está acá abajo o como está ahí arriba. Sobre todo cuando es una función partida, usamos la parte de la segunda condición, ¿no? Con los laterales. Como son distintas funciones a los costados, hay que trabajar con los laterales. Si se trata de una función sola que no está definida por varias partes, usamos la primera. Es lo mismo hacer por la izquierda, por la derecha, ya trabajamos el límite común, no lateral. Bueno, eso es continua en un punto en A. ¿Tá? Se puede así o así. Ahora vamos a hablar cuando es continua en todo el intervalo AB, en todos los puntos del intervalo AB. ¿Tá? Un intervalo que viene desde acá hasta acá. Entonces, la definición de una función continua en todo un intervalo la tenemos acá, 7, 2, 1. Para que la función sea continua en todo el intervalo, necesitamos que la función sea continua en cada puntito del intervalo, en cada punto P interior, y que sea continua por la derecha en A y por la izquierda en B. ¿Qué significa por la derecha y por la izquierda?
es esto que está acá, que el límite, yo no puedo hacer el lateral por la izquierda en A porque me estoy saliendo del intervalo y el dominio de la función es el intervalo AB. Entonces, cuando voy al punto A, me puedo acercar solo por la derecha. Entonces pedimos que el límite lateral por la derecha, no por izquierda, no puedo hacer calcularlo. Solo por derecha ya sea igual a f de A. Y que el límite lateral, lo mismo. Ahora voy por la izquierda al B, porque no me puedo acercar por fuera del intervalo, no está definida mi función ahí afuera, sea igual a f de B. ¿Tá? Esas son las tres condiciones. La función tiene que ser definida, ser continua en el sentido común, por los dos lados, en los puntos interiores entre A y B, los interiores del intervalo. Y tiene que ser continua por la derecha en A y tiene que ser continua por la izquierda en B. Cuando pasan estas tres condiciones, decimos que es continua en todo el intervalo de A a B. ¿Tá? El intervalo es cerrado, A y B incluidos. Bueno, ahora vamos a los teoremas. Acá tenemos algunos ejemplos de funciones que no son continuas en los intervalos A, B. Por ejemplo, en este gráfico, a la izquierda, vemos que la función en el punto interior P, ¿tá? Los límites laterales son distintos. No existe el límite en el punto P. Entonces, no va a ser continua, no se cumple la condición, la primera, ¿se acuerdan? Tenía que ser continua en los puntos interiores. No es continua. En el gráfico 2, ¿qué sucede? Que no es continua por la derecha en B. Si vemos el límite lateral, cuando X tiende a B por la izquierda, me da L. ¿Ah? Es este L de acá, tiende a L. Sin embargo, el F de B está más abajo. El F de B no es igual a L. No es igual al valor de la función. ¿Tá? No es continua por la izquierda en B. ¿Tá? No se cumple la tercera condición que decíamos, ¿no? Tenía que ser continua en todos los interiores, por la derecha en el extremo izquierdo, en A, y, y tenía que ser continua por la izquierda en el lateral, en el extremo derecho. ¿Tá? Continua por la izquierda en B, que es lo que nos sucede acá en el gráfico 2. ¿Tá? Bueno. Vamos al teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano tiene algunas hipótesis. Digamos, hipótesis 1. La función es continua en un intervalo AB. El intervalo AB tiene que ser cerrado. ¿Sí? A, AB. No puede ser abierto. Así no. ¿Tá? No puede ser semiabierto. Así no. ¿Tá? No incluido alguno de los extremos, no sirve. No. ¿Tá? Cerrado, incluyendo el A y el B. Eso primero. Primera hipótesis. ¿Tá? Hipótesis 1, dijimos. Función continua en un intervalo cerrado y otra cosa más. Acotado. ¿Qué significa acotado? Doy un ejemplo de no acotado. No acotado sería del 1 al más infinito. Cuando hay un infinito, no hay acotado. No es acotado. ¿Tá? No acotado sería de menos infinito a 3. No importa acá cerrado o abierto de los costados, no importa. Si hay infinitos, no es acotado.
Cuando es acotado es de un número a un número, no infinitos. ¿Claro? Entonces el teorema de Bolzano tiene que ser continua en un intervalo cerrado y acotado. Esa primera condición, hipótesis 1. Hipótesis 2. La función, llamémosle acá H2, f de A por f de B menor que 0. ¿Qué significa que f de A por f de B menor que 0? Que si el f de A es negativo, como acá en el gráfico 1, el f de B tiene que ser positivo para que la multiplicación más por menos me dé negativo. F de A por f de B de signos opuestos, de otra manera dicho. ¿Ah? F de A y f de B, dos valores de signos opuestos. Voy, calculo en A, calculo en B y verifico que uno de los dos es positivo y el otro negativo. Si el A me daba positivo, ¿ah? El B me tiene que dar negativo para que el f de A por f de B, como vemos acá en el gráfico 2. ¿Ah? Uno de ellos negativo y otro positivo. Esa es la hipótesis 2. Si se cumplen esas dos hipótesis, entonces se cumple la tesis. La tesis es que la función tiene al menos una raíz. Acá en el gráfico 1 tenemos tres raíces. Raíz 1, raíz 2, raíz 3. ¿Ah? En el gráfico 2 otra vez tenemos raíz 1, raíz 2. No pensar que siempre van a ser tres raíces. A veces puede ser una, a veces tres, a veces cinco, ¿no? Pero raíces siempre van a haber. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Si yo tengo una función que cumple las dos hipótesis, ¿ah? Si se cumplen H1 y H2, seguro que se va a cumplir la tesis. Si no se cumple alguna de las dos hipótesis, no se sabe nada que va a pasar con la tesis. Puede que se cumpla, puede que no. No se sabe, no está asegurado. ¿Ah? Pero el teorema de Bolzano, la virtud es que si se cumplen H1 y H2, entonces seguro, estamos seguros de que va a haber una raíz. Y es lógico, porque si uno va a recorrer el gráfico de una función continua, ¿tá? Va recorriendo desde el punto A f de A, que está por debajo del eje de las X, a un punto B f de B, que está por encima del eje de las X, alguna vez, ¿tá? Sea como sea el recorrido, va a tener que cortar alguna vez con el eje, porque es una función continua. El gráfico va continuamente, desde el punto inicial hasta el punto final, sin separar el marcador de la pizarra, lápiz de... ¿ah? Si acá abajo yo tengo una función que no es continua, ¿ah? Porque llega hasta acá, levanto y sigue por acá, se interrumpe el gráfico, no es continuo. Pero si la función es continua, siempre alguna vez va a cortar, ¿tá? Con el eje, ¿tá? Empezando acá abajo, termina allá arriba, bueno, alguna vez tiene que cortar, ¿tá? Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Entonces decíamos, cuando las dos hipótesis se cumplen, se cumple la tesis. En el gráfico 3, ¿les parece se cumplen las dos hipótesis? ¿Qué situación tenemos en el gráfico 3? Que no hay ninguno que sea menor. Ahí va. El A es mayor, en A el f de A es positivo y el f de B es positivo. F de A por f de B me dio mayor que 0. No cumple hipótesis 2. Cuando no cumple hipótesis 2, puede tener o no tener raíces. En el gráfico 3 sí hay raíces, hay hasta dos raíces. Se cumple la tesis. ¿Tá? ¿Se está cumpliendo H1? Sí. ¿Se está cumpliendo H2? No. ¿Se está cumpliendo la tesis? Sí.
Aunque no se cumple H2, igual la tesis se cumplió. ¿Qué pasa en el gráfico 4? ¿Qué se cumple? ¿Qué no se cumple? En el gráfico La 4, tesis. La tesis. ahí va. ¿Y qué pasó con la hipótesis Y la H1? ¿Es hipótesis continua? 2. Sí, es continua. H2, el F de A por F de B, ¿son de signos opuestos? No. No, No. No, no se cumple H2. Cuando no se cumple alguna de las dos hipótesis, no tenemos asegurado que se cumpla la tesis. Puede tener o no tener. En este caso, se está cumpliendo. Para esta función se cumple la tesis y no se cumple la No se cumple No, la porque no hipótesis. tesis, se ¿no? cumple la tesis. No Ah, cumple. perdón. No, en este no. Ningún punto corta en la recta. Ahí va. No hay raíces. Consulta. Entonces, sí, sí. Para que, por ejemplo, para que se cumpla el teorema se tienen que cumplir las dos hipótesis y la tesis, ¿verdad? No, para que se cumpla el teorema, se tienen que cumplir las dos hipótesis. La tesis ya se va a cumplir automáticamente. ¿Está? O sea que si se cumple H1 y se cumple H2, ¿está? Este sí y este también sí, entonces seguro que se va a cumplir la tesis. Ni me preocupo por la tesis. La tesis seguro que se va a cumplir. Porque es Esa un es la teorema. definición de teorema. ¿Ah? Teorema es eso. Alguien estudió y demostró que dadas ciertas condiciones, y se cumplen esas condiciones, se cumple un cierto resultado. Eso es lo que dice un teorema. Las Ah, condiciones se le llaman hipótesis, tesis es el resultado. Entonces, una vez que uno verifica que las hipótesis se cumplen, ya no hay que demostrar más nada. Alguien hizo ese esfuerzo de demostrarlo, ya sabemos que la tesis se va a cumplir. Ahora, si no se cumplen las condiciones, no se puede asegurar nada de la tesis. Capaz que sí, capaz que no, no se sabe. ¿ah? O sea que cada vez que se cumpla todas las condiciones, que acá lo estamos trabajando como en plural, hipótesis 1, hipótesis 2. En la prueba puede aparecer como una hipótesis sola, es una hipótesis compuesta con varias partes. ¿Ah? Entonces, podríamos decir que en vez de tratarlo como H1, H2, decir directamente no se cumplen las hipótesis. Punto. ¿Tá? O la hipótesis no se cumple. En realidad porque son distintas, varias, ¿no? Sobre todo podemos dividirla en dos, como estamos haciendo acá. Podríamos decir, en el caso del gráfico 3, las hipótesis no se cumplen, aunque una sí y otra no, ¿tá? Decimos en general, no se cumplen, no estamos diciendo que no se cumple ninguna, ¿tá? Pero las hipótesis no se verifican, no se cumplen. La tesis sí se verifica en el gráfico 3. La tesis sí, las hipótesis no. En el gráfico 4, otra vez tenemos que las hipótesis no y que la tesis no. ¿Está claro esto? Profe, ¿Preguntas? yo tengo una pregunta. Sí, En caso de que en una prueba, por ejemplo, el sí, teorema sea con las hipótesis, se trate como una sola hipótesis y no como hipótesis 1, hipótesis 2, sí, y una de las dos hipótesis sí, no se cumpla, ya sí. decimos de que el teorema no se cumple. No. Lo que vamos a decir que no se cumplen las hipótesis. Acá tenemos, mira, no se cumple la hipótesis 2, ¿cierto? La H1 de función continua, sí, que yo voy acá continuamente desde el punto a f de A sin levantar el lápiz de la pizarra, voy recorriendo todo el gráfico. La función es continua. El H1 sí se cumplió. El H2 no se verifica porque los dos son positivos. El F de A es positivo, el F de B es positivo. Entonces yo voy a decir que las hipótesis no se están cumpliendo, porque hay una que no se cumple. Las hipótesis no se cumplen. ¿Qué pasa con la tesis acá? ¿Tiene raíces? Sí, hasta dos tiene. Tiene raíces. Así que la tesis sí se cumplió. Aunque no se cumplan las hipótesis, igual la tesis se está cumpliendo. La tesis significa existencia de raíces.
Lo que nosotros Claro, pero sabemos que mi cuando pregunta sí es, se cumplen las dos hipótesis, si se cumplen las dos, la tesis seguro que se va a cumplir. Ahora, si no se cumple alguna de las dos hipótesis, entonces no sabemos si hay tesis o no hay tesis. Eso depende de la función. Acá en el gráfico 4 vimos que H1 sí, que H2 no, o sea, las hipótesis no se están cumpliendo, ¿no? No se están cumpliendo las dos. Hay una que no, así que las hipótesis decimos que no se están cumpliendo. Pero la tesis, bueno, en este caso no, como vemos. ¿Tá? Cuando no se cumplen las hipótesis, la tesis sí, se puede cumplir o no cumplir, depende cómo sea la función. Pero cuando se cumplen las dos hipótesis, H1 sí y H2 sí, entonces seguro que la tesis va a ser, también se va a verificar. eso sí lo entiendo, profe, pero mi pregunta es, ¿el teorema aplica en caso de que una de las dos hipótesis no sea correcta o no aplique? Lo que En- pasa es que en- hay una... eh, ¿qué significa que se aplique el teorema? O sea, yo puedo aplicar el teorema cuando se cumplen las hipótesis. Si se cumplen las hipótesis como en gráfico 1 y gráfico 2, entonces ahí yo puedo aplicar el teorema. Si no se cumple alguna de las hipótesis, yo no puedo usar el teorema porque no se cumplen las hipótesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no se cumplen las hipótesis, yo no puedo asegurar de que va a haber o no va a haber raíces. El teorema consiste en que cada vez que se cumplen las hipótesis, cuando se cumplan las dos hipótesis, entonces se va a cumplir la tesis. Eso es lo que dice el teorema. Bolzano dijo, te pregunta, ¿se cumplieron las dos hipótesis? Sí, se cumplieron. Bueno, entonces seguro que se va a cumplir la tesis. Ahora, donde no se cumple alguna de las hipótesis, Bolzano no dijo nada. Si no se cumple H1 o H2, bueno, entonces no se puede usar Bolzano. No sabemos nada. Capaz que sí, capaz que no. Algunas funciones puede que tenga raíces, otras capaz que no. Eso depende de la función. No sabemos. No se puede aplicar el teorema de Bolzano si no se cumplen las hipótesis. Profe, ¿Sí? una pregunta. La primera hipótesis sería que el intervalo sería cerrado y acotado, ¿no? Y función continua. Continua. Ojo de eso. Cerrado y acotado con función continua. Está. Hasta podríamos dividirlo en tres hipótesis, ¿tá? Podríamos decir función continua, la primera hipótesis, cerrado acotado, segunda hipótesis, f de A con f de B, tercera hipótesis. Y la Profe, ¿puede tesis explicar de nuevo que lo que es existe acotado? acotado, era, decíamos, no acotado es cuando uno de los extremos es infinito, del 1 al más infinito. Esto no acotado. ¿Tá? De menos infinito a 5. Esto es no acotado, porque hay infinitos. O sea, no tienen que aparecer infinitos en ningún momento. No tienen que aparecer infinitos. De Ok, menos ok. infinito a más infinito, no acotado. ¿Tá? De 3 a 6, sí acotado. Aunque no es, bueno, este también es acotado y cerrado. De un número a un número es acotado. Donde haya algún infinito es no acotado. Bueno, el teorema de Bolzano se aplica cuando el intervalo es cerrado y acotado. Y función continua. Y el f de A con f de B de signos opuestos. Bueno, ¿se cumple todo esto? Sí, bien, aplico el teorema. Va a haber una raíz. Al menos una o seguro que hay. Si no se cumple alguna de esas tres, entonces no sé. Puede que tenga, puede que no, depende cómo sea la función. No sabemos nada. A priori no sabemos nada. Hay que hacer estudios, graficar, ver qué es lo que pasa. ¿Está claro esto? Veamos Sí. ejercicios. 7.5 nos dice, no, 7.5 no, eso dejamos para que ustedes lo piensen después. Vamos al siguiente. Esto
No hay mucho cálculo, es nomás para inventar funciones. Componer algunas funciones que cumplan, hay condiciones. 7.6, acá bien para usar el teorema de Bolzano. Me dan una función definida en el intervalo cerrado y acotado, 0, 1, ¿tá? Del 0 al 1. Y dice que la función es polinómica, x3 menos 7x más 2. Función polinómica. A ver si se cumple el teorema de Bolzano. Se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano. La función está definida en el intervalo, acá está mal, vamos a corregir. Dice R, pero en la letra decía de 0 a 1, ¿no? 0,1, creo que decía así. A ver. Sí, Sí, profe, sí, 0 a 1. De 0 a 1. ¿Ah? F de 0 a 1. ¿Qué les parece? Mirando cómo viene la función, su dominio, mirando la expresión de la función, ¿se cumplen las hipótesis? El intervalo es cerrado y acotado. La función es continua. sí. Sí. Sí, el Sí. intervalo no tiene infinitos, es de 0, un número real, a un 1, que es un número real. Es cerrado, ¿ah? Porque ven que dice 0, 1, están incluidos los dos extremos. La función es polinómica, y los polinomios son continuos en todos los reales, así que también va a ser continuo en 0, 1. Entonces, se cumplen las hipótesis. Cuando se cumplen las hipótesis, seguro que va a haber una raíz. ¿No? Alguna raíz va a tener, porque el teorema de Bolzano es eso lo que dice. Que si se cumplen las hipótesis, se va a cumplir la tesis. Seguro que hay raíces. ¿Dónde está esa raíz? No sabemos. Bolzano no dijo dónde encontrarla. ¿Ah? Pero Bolzano dijo que sí va a haber una raíz, al menos una raíz va a haber. Capaz que hay más de una, capaz que hay tres. Eso hay que hacer el gráfico, hay que estudiar con otros métodos, pero al menos una raíz seguro que va a tener. El ejercicio no pide hallar la raíz. Demostrar que tiene al menos una raíz. En el 0,1, ojo, ¿dónde está la raíz? Miren lo que no hablamos de esa parte, sí, se me pasó. Miren que la raíz C dice que está en el abierto AB. O sea que la raíz no puede ser ni A ni B. ¿Por qué será así? ¿Por qué la raíz no podría ser A o B? ¿Qué les parece? ¿Por qué el Porque está teorema el dice resultado que... de la función. ¿No entendí? Yo me pregunto, ¿por qué el C, la raíz, dice que está entre A y B? No dice que Porque C tiene que, pertenece al el límite tiene, cerrado AB. ¿Por porque qué el no límite tiene pertenece que al cerrado? existir de los dos lados de la raíz. ¿Perdón? ¿Qué tiene que existir? Porque el límite tiene que existir de los dos lados en el punto de la raíz. Y si es en uno de los extremos del intervalo, Sí. puede que no exista por izquierda o por derecha, depende cuál de los dos extremos. Pero bueno, si es raíz, en el extremo izquierdo o derecho, no quiere decir que no exista el límite. Si la raíz, si la función es continua y es raíz, sería cero. El f de a sería cero. Si la raíz, si el punto C me coincide acá con el punto A, el f de a sería igual a cero. Existir existe. ¿No es porque tiene que ser una positiva y otra negativa? Sí, Porque si es no, por eso. no te queda Es por menor, eso. claro. Claro, no Te te va quedaría a quedar cero. menor, no va a quedar esto. No va a ser menor. Va a ser igual a cero. Para que sea estrictamente menor que cero, no puede haber raíces ni A ni B. ¿Ah? El A tiene que ser f de A negativo y el f de A positivo, o al revés, el f de A positivo y el f de B negativo. Pero ninguno de los dos puede ser raíces. Por eso el punto C va a estar en el medio, va a ser interior al intervalo, entre A y B.
¿tá? No va a ser nunca A, no va a coincidir ni con A ni con B, porque si no el f de A por f de B no va a dar negativo, va a dar igual a cero. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio 7.6, aplicamos el teorema de Bolzano porque se cumplen todas las hipótesis, así que podemos decir que va a haber un punto en el abierto 0,1 que va a ser raíz de la función. Profe, y para hallar la raíz, ¿cómo tendríamos que hacer? No, 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 eso no hay. Bueno, por ahora no dimos métodos. ¿Tá? En este caso, de este ejercicio, hay una función, hay una fórmula, pero no lo damos en este curso. Ah, está bien. ¿Tá? Si quieren aprender esto, bueno, Facultad de Ingeniería, no me acuerdo en qué año se da esto. Álgebra, Facultad de Ingeniería, capaz que por ahí segundo, tercero, fórmula de Cordano. Bueno, este es, nosotros no lo damos. A ver qué viene acá. Bueno, lo mismo el 7.7, otra vez una función, un intervalo cerrado y acotado, 0,2, otra vez una función continua, ¿tá? Porque e a la menos x es una compuesta de una lineal e a la menos x, ¿tá? Era e a las x, después había otra que era menos x, esta menos x se reemplazó acá y nos quedó e a la menos x. Una compuesta de una continua exponencial con otra polinómica lineal exponencial. Así que va a ser polinómica. La compuesta de la exponencial con la polinómica queda continua. Y bueno, y después acá se le sumó, ¿tá? Esta era continua por composición de continuas, se le sumó otra continua porque es lineal, ¿tá? Y suma de dos funciones continuas es una función continua, ¿tá? Eso todo lo podemos resumir que f de x es continua por operaciones con funciones continuas. Por operaciones con funciones continuas. Las operaciones que estamos aplicando acá son composición y suma. Así que f es continua por operaciones con funciones continuas, el intervalo es cerrado y acotado, solo hay que ver que el f de A por el f de B sea menor que 0. Hay que verificar, calcular f de 0, f de 2, ¿qué me da f de 0 acá? Me queda e a la 0, que es 1, más 1. E a la 0 es 1, 1 más 1 me dio 2. El f de 2 me da e a la menos 2 y acá me queda 1 menos 2, ¿no? Más 1 menos 2, o sea, me está dando menos 1. E a la menos 2 menos 1 me va a dar negativo. ¿Tá? E a la menos 2 menos 1 me da algo negativo. Y bueno, ahí vemos. En el extremo izquierdo es mayor que 0 porque da 2, en el extremo derecho me da menor que 0. Se cumplen todas las condiciones. Seguro que va a existir un punto C que va a ser raíz en el interior, entre 0 y 1, al menos una raíz va a tener. Bueno, el siguiente teorema, teorema de Profe, Weierstrass, pero no ¿sí? entendí por qué lo demostró así, como con Fogg, por así decirlo. ¿Cómo supo cuál tenía que meter en cuál? Porque viste que decía e a la menos x. ¿Cómo se armó esa compuesta e a la menos x? Había una función e a la x y había otra función que era menos x. Y el menos x se reemplazó ahí y quedó e a la menos x. ¿Tá? Es una Y el 1, compuesta. Después el 1, esta es otra función. Acá hay una que es compuesta e a la menos x. Es continua por composición. ¿Tá? Después hay otra que es continua porque es polinómica. Y después están sumando dos funciones que son continuas. La suma de continuas es continua. Hay varias operaciones con funciones continuas.
Si operamos con funciones continuas, sumamos, multiplicamos, componemos, el resultado siempre va a ser continuo. ¿Tá? Entonces Una decimos que esta es consulta. continua por operaciones con funciones continuas. Profe, pero no, una consulta, como para hacerlo un poquito más sencillo, también podría decir que como la primera exponencial es continua y la segunda es polinómica, es continua también, ¿no? Sin Lo, hacerlo de la lo que pasa composición. que la primera exponencial la entendemos como e a la x. Y acá no dice e a la x, dice e a la menos x. Ah, Ok. yo me perdí Porque en en la vez de composición x ahí. hay un polinomio ahí, ¿no? Hay un Ah, pero polinomio que es en una 3. revisión, ¿qué nos podrían preguntar de un ejercicio así? Si se cumplen las hipótesis, o sea, podrían aparecer en esta situación se cumplen las hipótesis y no se cumplen no se cumple la tesis. Después opción 2, se cumplen las hipótesis y se cumplen la tesis. Ok, No se cumplen las bien. hipótesis, pero se cumple la tesis, se cumple la Ok, tesis. ok. Y todas Está, las opciones posibles con hipótesis y tesis. está, pero sería algo así. Sí. No te van a pedir cuántas raíces tiene ni nada por No, el no, 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 no. estilo. A vos te van a dar una función, como acá en este ejercicio, un intervalo, ojo, puede ser cerrado, capaz que no es cerrado, entonces ya vemos que no se cumple la hipótesis, ¿tá? Capaz que no es acotado, ¿tá? Ustedes tienen que verificar que el intervalo, el dominio es como acá, entre 0 y 2, entre un número, cerrado y acotado, incluyendo los dos extremos, que la función es continua, que el f de A por f de B es menor que 0. Entonces, si se cumple todo esto, seguro que se cumple la tesis. Por las dudas, los ejercicios de revisión no son problemas del MIT salidos de contexto para que se devaren los sesos buscando una solución alternativa. Son ejercicios que los pueden resolver con los conocimientos del curso. Muchos se repiten o son similares. Este, Más allá de salvar la revisión, intenten aprender el tema, que es lo que intenta impartir el curso, ¿no? Conocimientos. Sí, después los ejercicios de revisión los van a ver. Sacan algunas revisiones viejas y van a ver que son similares, ¿no? No, no, claro, mi pregunta era referida a que en el caso de una revisión, ¿qué es lo que nos podrían llegar a preguntar dentro del teorema? O sea, esa era mi pregunta, si te pueden preguntar eso, de que cuáles son las tesis o esas cosas así. Seguro. A ver si encuentro acá algún ejemplo de esto acá a mano, de este tipo, con hipótesis y tesis. Bueno, no me aparece, pero después lo buscamos. Capaz que están en ejercicios de control. Pero más o menos es como esta que decíamos, de ese tipo, ¿no? Capaz que te dan una función y te preguntan y opciones nada, sobre la tesis y las hipótesis. Bueno, este es el teorema de Bolzano. Vamos al siguiente teorema de Weierstrass. Ah, no, yo lo tengo como, a ver. Ah, definición primero de máximos y mínimos absolutos. Porque, claro, necesitamos la definición de qué es máximo y qué es un mínimo absoluto. Eh, Vamos a decir que cuando tenemos una función definida en un conjunto I, ¿tá? Que ahora nadie pide que sea cerrado ni tampoco acotado, un conjunto I, y vamos a decir que la función tiene máximo absoluto cuando el valor m, ¿tá? Es mayor o igual que todos los valores f de x posibles, pero ese valor m se alcanza, o sea, existe algún punto P, ¿tá? Que me da f de p igual m. O sea, el f de p es igual a m y el m es mayor o igual que todos los f de x. Es el punto más alto del gráfico. Este es el máximo
absoluto. Si fuera una parábola que tiene concavidad negativa, con ramos hacia abajo, el vértice. Eso ya lo veníamos hablando antes, ¿no? No tiene nada nuevo. A eso le llamamos máximo. El mínimo absoluto es el punto más bajo. Tiene que ser un punto, un valor que es el menor valor de todos los f de x, pero no es un punto menor que todos los f de x. Es un punto que es menor, pero que se alcanza. Que hay un x que me da igual f de p me da m. ¿Ah? En el valor P1, la función tiene el máximo. El máximo es M. Este es el máximo. ¿Tá? El máximo es en la ordenada. Este es el máximo. Y este es el mínimo. ¿Tá? Que se alcanza, se obtiene el máximo en el punto P sub 1 y el mínimo se obtiene en el punto P sub 2. No confundir el valor con el punto donde se alcanza. ¿Tá? Y en las pruebas responder bien la pregunta, porque a veces me pregunta en qué punto se alcanza el máximo y a veces me pregunta cuánto vale el máximo. El máximo es el M mayúscula y se alcanza en el punto de la X, que acá sería P sub 1. Ejemplos de máximos y mínimos absolutos. Veamos acá el gráfico 1. En el gráfico 1 tenemos el máximo, es el M mayúscula que se alcanza en el extremo derecho, en cuando X vale B, ¿tá? El máximo es M y es igual a F de B. El mínimo se alcanza en A, en el extremo izquierdo, y vale F de A. ¿Tá? Ahí está el mínimo y el otro está el máximo. Acá justo me coincide que en el extremo derecho está el máximo y en el extremo izquierdo está el mínimo. Pero no tiene por qué ser siempre así. ¿Tá? Acá vemos el gráfico 2, es al revés. El máximo está en el extremo izquierdo del intervalo. Acá está el máximo en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, ¿tá? Que es el número más grande. El B es el más grande, pero ahí justo es el mínimo. El mínimo de la función se alcanza en el extremo derecho. El X es el más grande, pero máximo y mínimo lo mido en la Y, ¿tá? En el eje de las ordenadas. El mínimo es el punto más bajo del gráfico, es el M minúscula, que está cuando X se alcanza, se obtiene cuando el X es B. Bien, estas dos funciones tenían máximo y mínimo. Ahora veamos este gráfico, 3. En el gráfico 3, la función no tiene máximo, ni tampoco tiene mínimo. Tiende, esta flechita dice que tiende al punto L2, pero no lo alcanza nunca, nunca llega a alcanzar ese valor. ¿Tá? Entonces acá no existe máximo absoluto. No hay máximo absoluto. Tampoco hay mínimo, porque acá el punto más bajo sería el L1, este de acá, que nunca se alcanza, la flechita tiende a ese valor, pero no existe. ¿Tá? Entonces tampoco este gráfico tiene mínimo absoluto. Tiende, pero no lo alcanza, porque no es continua. Ahora vamos a ver que para alcanzar sus valores de máximo y mínimo tiene que ser continua el intervalo. Cuando no es continua puede suceder como vemos acá. ¿Tá? Puede no tener máximo o incluso ni máximo ni mínimo, ninguna de las dos cosas. Gráfico 4, otra vez, no tiene máximo ni tiene mínimo. Hay flechas, tienden. El intervalo no es cerrado, es abierto, AB. ¿Ah? Vamos a ver que
el intervalo tiene que ser cerrado, como vimos recién en el teorema de Bolzano. Tiene que ser cerrado y acotado. Y la función tiene que ser continua. Entonces ahí sí va a tener máximo y mínimo. Si no es continua, puede no tener. El intervalo es abierto o semiabierto, podría no tener. Acá vemos un ejemplo de una función que el intervalo no está acotado de 0 a más infinito. No hay ni máximo ni mínimo. No tiene nada. Otro ejemplo, logaritmo de x. El dominio, acá otra vez, no acotado de 0 a más infinito. No tiene ni máximo ni mínimo. Porque tiende a más infinito, sigue creciendo hasta más infinito y acá a menos infinito. A más infinito y a menos infinito. No hay ni máximo ni mínimo. Entonces, el teorema de Bolzano nos dice que, Bolzano no, Weierstrass, es un teorema que nos asegura la existencia de máximos y mínimos absolutos. Dice, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que exista el máximo y el mínimo? Los extremos absolutos. Hay hipótesis. Otra vez la función tiene que ser continua en un intervalo cerrado y acotado. Digamos, esta es la hipótesis 1. Es la única hipótesis acá. Continua en un intervalo cerrado y acotado. Entonces, la tesis es que tiene máximos y mínimos absolutos. Esa es la tesis. Hay una hipótesis, función continua en un intervalo cerrado y acotado, y la tesis es que existe máximo y mínimo. Acá yo tengo un intervalo AB cerrado y acotado. Acá está el máximo. En el punto P sub 1, el máximo es M. Y en el punto P sub 2, el mínimo es M minúsculo. Es parecido al teorema de Bolzano, pero acá es más sencillo, digamos, es solo una hipótesis, cerrado y acotado el dominio con función continua. Y la tesis es que hay máximos y mínimos. Se alcanzan esos valores, se obtienen para determinados valores del intervalo AB, de todo el intervalo, incluyendo los extremos, el A y el B. El máximo se podría obtener en los extremos del intervalo, los extremos absolutos. El máximo se podría dar en el punto A o en el punto B, y lo mismo para el mínimo. Bueno, ese es el teorema de Weierstrass. A ver si falta algo. Ahora hay que hacer el 7.8. 7.8. Manual. 7.8. Bueno, veamos alguna parte. A ver qué parte podríamos hacer. Y bueno, veamos la primera. El ejercicio pide hallar el máximo y el mínimo absoluto en caso de que existan. O sea, vamos a ver si se cumplen las hipótesis de las siguientes funciones en los intervalos indicados. El intervalo es 0,6, es un intervalo cerrado y acotado, tiene infinitos, están incluidos los dos extremos, y la función es polinómica, por lo tanto es continua, se cumplen las hipótesis. Seguro que va a existir, va a tener máximos y mínimos, porque aplicando el teorema de Weierstrass, sabemos que va a tener máximos y mínimos. Vamos a buscar esos máximos y mínimos. Acá ya Weierstrass no dice cómo encontrarlos. Tenemos que manejar todas las herramientas que dimos en el curso. Sabemos que una función cuadrática, podemos graficar esta función y restringir el dominio a 0,6. Para graficar esta función le busqué las raíces, aprovecho que no tiene término independiente, se puede factorizar. Una raíz me da 0, como siempre cuando no tiene término independiente, y la otra se despeja del menos x más 6, que pasando la x para el otro lado para ahorrar pasos, me quedó 6. Una raíz está en 6, justo en el extremo derecho,
y la otra raíz está en 0, en el extremo izquierdo. Bueno, busco el vértice para graficar. El punto medio de las dos raíces entre 0 y 6 es 3. También podría haber hecho la fórmula menos b sobre 2a. Para hallar la ordenada del vértice, tomo el 3, sustituyo en la función. Ojo que es 3 al cuadrado, después va al menos. ¿No? No es menos 3 todo junto al cuadrado, es solo el 3 al cuadrado. Por eso me queda menos 9 el resultado. Más 6 por 3, porque era 6x, me termina dando 9, la ordenada del vértice. La abscisa está en 3, la ordenada en 9. Bueno, entonces por teorema de Weierstrass, si fuera una prueba con desarrollo, hay que argumentar. Esto tiene que estar por teorema de Weierstrass. Pero siendo, no lo vamos a ver, ¿no? Si es múltiple opción. Por teorema de Weierstrass, hay puntos donde la función alcanza su valor máximo y su valor mínimo. Para encontrarlos, sabemos que graficamos la función. Sabemos que en el vértice siempre va a estar el máximo, que como se calcula es 9. El máximo es 9 porque se da cuando en el XB, ¿tá? El IB es el máximo. Y el mínimo, ¿cuál será el mínimo? ¿Qué les parece? ¿Dónde está el mínimo de esta función? El punto más bajo del gráfico. 0 en los extremos. En los extremos, ¿tá? Hay dos valores donde se alcanzan los mínimos. El mínimo en sí es único. No pueden haber dos mínimos. El mínimo es 0. El mínimo absoluto es 0. ¿Qué se obtiene cuando x vale 0 y cuando x vale 6? Se obtiene ese mínimo en dos valores de la x distintos, pero el mínimo es único, 0. No hay dos mínimos, hay solo un mínimo y solo un máximo. Siempre es así. Máximos y mínimos absolutos son únicos. Se alcanzan en distintos valores. Puede ser que haya distintos valores de la x que me den el mismo mínimo o el mismo máximo. Hay solo un x donde se alcanza el máximo y hay dos valores de la x donde se alcanza el mínimo. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Sí, me subir un poquitito arriba, profe, donde... ¿Puede Ahí. poner para atrás después la imagen que había borrado recién? Para sacar Ah, sí. captura. Sí, sí. A ver, ahora hacemos esto para que me encaje ahí. Ahí encajó. Ahí va pronto, profe. Gracias. Bueno, capaz que está bien hasta acá, ¿no? Porque ya es la hora. Sí. Dimos Baestras. El resto de los ejercicios son muy parecidos. Otra vez se Perdón, grafica. me quedó una duda. A ver, En el mínimo. sí, En el caso de que, porque en este caso eran dos raíces, 0 y 6, sí. pero en el caso de que las raíces hubieran dado otro número que no fuera 0, igual el mínimo sigue siendo en 0. Si me No. hubiera dado raíz 2, 4, ponele. Lo que pasa No, no que entendí lo del mínimo. el mínimo siempre es el punto más bajo del gráfico. Mira Y acá, profe, entre -1 y 3. De acá hasta acá. Este es el intervalo. El mínimo lo veo acá abajo. No está en la raíz. ok, es el mínimo Claro, porque es del valor de intervalo. la I. Es el punto, el mínimo, el punto más bajo del gráfico. ¿Ah? Este es el más bajo y este es el máximo. Más Pensaron alto. Pero altura, la está altura dentro del vertical. intervalo. Vos te El, fijas en el- el valor de las I, que las I claro, son las alturas, llamémosle. Por eso dice el más bajo. El más bajo es el valor funcional más chico, es la altura más chica. Sí, las I, la I más chica.
Y la I más grande es el máximo. O sea, el máximo y el mínimo están en el eje de la sí. Yo eso lo tenía, pero siempre lo veía desde el lado del máximo y el mínimo en un, o sea, como en el extremo, digamos, como por ejemplo Del intervalo. en la curva. Pero nunca lo había visto así, como el mínimo en el punto mínimo. O sea, si es, siempre que sea en un intervalo es. Claro, porque acá estamos hablando de máximos y mínimos en el En intervalo. este intervalo. Entonces, ¿qué es lo que pasa después con el gráfico? Ya no importa, se borra todo. Porque si no hubiera un intervalo, Bueno, podría ser un intervalo no acotado. En el ejercicio podría venir un intervalo no acotado. A ver si no aparece por acá alguno. Acá hay uno abierto, 0,3. Vamos a tener que ver algo un poco más. Sí, la clase que viene capaz que vemos alguno un poco más de esto. No, en este ejercicio todos son acotados, pero hay ejemplos cuando el intervalo no es abierto. Bueno, no es abierto cuando no se cumplen las hipótesis, puede tener o no tener extremos absolutos. ahí Puede va ser que eso. tenga los dos, puede no tener ninguno, puede tener un máximo y no tener mínimo o al revés. ¿Ah? Yo voy, Una grafico y me parábola fijo. con, En este con, caso yo veo que la flechita justo va al punto más alto, al máximo, tiende a 4 pero no lo alcanza, y acá tiende a 1 pero no lo alcanza, no hay ni máximo ni mínimo. El intervalo acá es abierto, 0,3. O sea, el valor en 3, que sería 1, no se obtiene, la función nunca llega al valor 1. Tiende a 1, pero no alcanza el 1. Así que no hay mínimo. Esto se dio porque, bueno, justo es abierto el intervalo. Entonces, graficamos y estudiamos el gráfico. ¿No? Claro, Después acá, igual me confundió en la de la parábola esa, que si tenía dos raíces, 0 y 6, ¿cómo te dabas cuenta de que el cero era el mínimo? Eso es lo que me quedó como medio. Porque cero es el valor de i. ahí está. 0 es porque este es el eje de las X acá, ¿no? El Ujú. 0 es el punto más bajo, ¿tá? Y en 3 que me da 9 es el punto más alto. Acá está el 9. Claro, está bien. El I más alto y el 0, el I más bajo. Claro, está. Ahora sí entendí, perdón. Capaz que se entiende mejor mirándolo como acá con horizontales, ¿no? Si yo trazo horizontales, bueno, este gráfico justo no tiene máximo ni mínimo, pero acá al costado, por ejemplo. Acá tiene máximos y mínimos. Cuando la horizontal me corta, es un valor de la función. Hay un cortó acá, pero el punto más, el corte más Pero alto se da en ese en el sí me doy, máximo. en ese sí me daba cuenta, pero en ese otro, en el otro no me daba cuenta cuál era. Ahora que me dijo sí. ¿Tá? Pero si trazamos ahí horizontales, capaz que ahí se va a ver mejor. A ver, acá, ¿no? Trazando horizontales, ¿tá? Yo veo que corta acá, la horizontal más alta que corta está en 9 y la Claro, más el baja que horizontal más corta bajo es el cero. en Está, 0. Si trazo más está, abajo ya está. no me corta. Bien, bien. Ahora sí me Cuando, quedo, perdón. cuando corta es porque es parte del recorrido. ¿Se acuerdan cuando hacíamos recorrido? Bueno, estamos buscando justo en el recorrido el punto más alto y el más bajo. Ese es el máximo y el mínimo. El más alto está el máximo, el más bajo es el mínimo. Bien, Bueno, muy muchas bien. gracias. Perdón. La clase que viene trabajamos capaz que algún ejemplo más de esto y ya terminamos, ya estamos terminando el tema de continuidad. Así que después viene semana 11, ya empieza la derivada. ¿Ah? Derivada. Y en la 13 tenemos la pruebita, 12 puntos, el segundo control. ¿Ah? Creo que en Bedelía está la fecha, se pueden fijar. Un jueves creo que cae. Me parece que cae un jueves. Así que hay que ver después para programar si ponemos duda, clase de duda para la pruebita. Bueno, muy bien. Dejamos por acá.
Chao, gracias. De nada. Chao, profe, gracias. Profe, hasta el martes. Luego, pasen bien.